Yes. Quisiera comenzar de una manera un poco extraña y es presentando disculpas. Les traigo disculpas del señor George Bush. Lo llamo el señor porque vive en la Casa Blanca, pero no es mi presidente. Presento disculpas por no haber podido venir en persona. Presento disculpas porque hubiese querido estar aquí personalmente para saludarlos a todos, pero ustedes tienen que comprender que como es un terrorista, tiene que dedicar todo su tiempo a asesinar a la gente de Palestina, de Líbano, de Afganistán y de Colombia también. Entonces sí, presento disculpas por no poder estar acá. Ahora, es un placer para mí estar aquí, es como llegar a casa. Yo vengo de la ciudad más pobre de los Estados Unidos, una ciudad de Nueva Jersey, allí crecí, en donde el 15% de las personas eran colombianas que trataban de abrirse camino en una comunidad pobre y grande. Y cuando yo oigo el español colombiano entre los profesores, es como si yo volviera a estar con mi familia. Entonces quiero agradecerles esta invitación a venir a verlos a ustedes, que son casi como amigos, primos, tías y tíos míos. Yo lo que quiero es hacer 3 cosas en la mañana de hoy y debería yo terminar más o menos a la medianoche, si logro cubrirlo. Entonces tengo pedidas pizzas para todos, pero obviamente, puesto que soy del norte, yo no pago, les toca pagar a ustedes, como siempre. Bueno, pero yo quiero hacer 3 cosas. Voy a dividir la presentación, empezando por decir cosas que ya todos sabemos. Como ustedes saben, yo soy expresidente de un sindicato de profesores de elemental y secundaria, y yo lo hice porque estaba realmente furioso con la política de los colegios, y yo quisiera dejar la primera parte de mi conferencia a hablar de cosas que sabemos, pero que corremos el peligro de olvidar, porque tenemos que pensar en la educación desde un ángulo político. Yo quiero que seamos muy claros y estipular, y darles algunos ejemplos de por qué debemos pensar desde un punto de vista político. En segundo lugar, quiero mirar una nueva política, una política que no es sencillamente neoliberalismo, y yo creo que cometemos errores muy peligrosos, terribles, errores políticos, si pensamos que nuestro único enemigo es el neoliberalismo, porque eso no es cierto. Es mucho más complicada la situación y por eso es que es todavía más peligrosa la situación. Y después de hablar de estas nuevas políticas, de esta nueva política, lo que yo llamo el nuevo bloqueo hegemónico en la educación, quiero hablarles de una política de interrupción, es decir, qué es lo que está pasando al interior de las escuelas en este momento, no a nivel abstracto únicamente, sino qué está sucediendo en este momento en los colegios en los Estados Unidos, en Porto Alegre, Brasil, en otros lugares, y que nos ayude a pensar y actuar de una manera que sea poderosa, puesto que uno de los grandes peligros de la pedagogía crítica es que está flotando en el aire, y muchos de los proponentes viven por allá en una casa de cristal, como si los colegios reales y los maestros reales y los niños reales fueran como una especie de contaminantes, y no nos queremos ensuciar las manos hablando de lo que pasa en la realidad de los colegios, solo queremos hablar de la teoría. Eso me parece muy triste, que como alguien que es teórico, yo mismo soy teórico, yo creo que podemos aprender del propio Marx, cuando él recordaba que la forma de hacer teoría es involucrándonos con movimientos sociales que transforman la realidad, y puesto que soy educadora, esa realidad incluye los programas de asautismo en las escuelas, los programas de activismo en las comunidades, educación de los adultos, estructuramos mediante distintas formas. Entonces sí, en ocasiones voy a señalar puntos bastante teóricos, pero quiero arraigarme en la realidad de los colegios para que
sepamos dónde están los sitios donde tenemos que actuar. Entonces, ese es el esfuerzo de lo que voy a hacer esta mañana. Hago una pausa cuando nos llegue la pizza y luego seguimos. Bueno, me perdonarán, trataré de hacer algunos chistes ocasionalmente. Es temprano, pero yo tengo mi estilo. Mi apellido es Apple, entonces yo soy Miguel Manzana. Durante años fui profesor de primaria y bachillerato en esa ciudad pobre donde yo nací, y durante muchos años, durante 2 años de esos 6 años que fui maestro sustituto. A mí me llamaban por la mañana, a las 6 de la mañana, y me decía el Ministerio de Educación a dónde tenía que ir, a qué colegio tenía que ir. Cualquiera que tenga el apellido Apple, que tiene que entrar a un salón nuevo todos los días y a presentarse a los niños, porque sí que les dicen a los niños, soy el señor Apple. Tiene que tener mucha personalidad, mucho control. Entonces todos mis chistes van dirigidos a los niños de 5 años. Entonces, por favor, sean amables y atiéndanse como si tuvieran 5 años. La base sobre la cual actuamos. ¿Qué es lo que tiene la educación que nos hace comprenderla políticamente? ¿Por qué es tan esencial que nosotros como pedagogos comprendamos la educación y su relación? Quisiera hablarles primero entonces del análisis racional. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo estaba escribiendo el artículo que se va a publicar en las memorias, yo entré a mi oficina, subí por las escaleras, abrí la puerta, encendí la luz, encendí la computadora y empecé a escribir. Podríamos decir que Michael Apple sencillamente hizo una serie de actos físicos, eso fue lo que hizo. Puso una computadora en movimiento y empezaron a salir palabras al otro lado, pero eso no fue lo que sucedió. Sí, claro, llegó Michael, entró a la oficina, subió las escaleras, abrió la puerta, encendió la luz, encendió la computadora. En mi ciudad quemamos carbón para producir electricidad que permite que se encienda la luz y que también se active la computadora. En mi región de los Estados Unidos hay 300 hombres y mujeres que tienen que morir todos los años para que yo pueda tener electricidad. Entonces, hasta ese simple acto de encender la luz, encender la computadora y de escribir mi artículo y mis notas para esta mañana, me involucró en una relación real de homicidio con trabajadores reales que tienen que sacrificarse, que tienen que luchar, que tienen que morir y que tienen que trabajar en el mundo real. Entonces, cosas tan sencillas están conectadas de manera invisible con las realidades del dominio, la subordinación, y estas son luchas en la práctica. Entonces, esos son los antojos que quiero que todos nos pongamos ahora al pensar en la educación como acto, como desafío personal para todos nosotros, en los ministerios, en los colegios y en las comunidades. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hay en esta relación que queremos comprender? Bueno, la educación es política de diversas formas y cualquiera que ha enseñado aquí sabe esto. Cualquiera que esté en el Ministerio de Educación comprende esto porque son parte de una lucha constante para encontrar dinero para la educación en medio de esta crisis del neoliberalismo. Lo primero es que la educación es política porque actúa como un dispositivo de clasificación y de filtro. Si yo sé dónde viven ustedes en Bogotá, dónde vive la gente en Madison, y si yo sé si sus padres dónde están empleados y sé lo que hacen los padres, entonces puedo perfectamente predecir que también les irá a ir a los muchachos en todos los exámenes al año. Detesto tener que saber eso, pero es así, es eso. Los colegios reproducen las diferencias y las relaciones de clase y de raza, y si uno es afroamericano, eso le salta a uno a la vista todos los días en los colegios de la mayoría de las naciones, o si uno es de un pueblo indígena, o si uno es muy pobre. ¿Cómo se hace la clasificación en el currículo? La segunda forma con las políticas de educación es que hay una política de conocimiento oficial. El conocimiento de un cierto grupo es determinado que es legítimo y el otro no. Y por
conceptualmente ese medio binario para que haya un conocimiento legítimo, el conocimiento que supuestamente queremos transmitirles a nuestros hijos, tiene que tener un opuesto, tiene que haber algo que dice ese otro conocimiento sencillamente es un conocimiento popular. Y la historia del currículo en esta nación y en todas las naciones del mundo es la historia de la lucha de los grupos en desventaja, los grupos que no tienen una voz, una lucha para que su historia, su cultura, sus sueños, sus formas lingüísticas sean reconocidos como oficiales. Y como les mostraré en unos pocos minutos, la lucha en muchas naciones no es solamente por la marketización, la mercantilización, sino por el conocimiento mismo. Y la ficción es que si definimos normas, todo estará bien, y yo quiero argumentar que eso no es correcto. Y hay una tercera forma como la educación es política y tiene que ver con lo que históricamente hemos denominado el currículo oculto. Debajo de lo que estamos enseñando en nuestro currículo abierto, estamos enseñando muchas otras cosas más, algunas cosas buenas, algunas desastrosas. Quiero darles un ejemplo concreto de un colegio real donde el maestro era una de mis grandes amigas, era la mejor maestra que yo había conocido en mi vida, y yo estaba dispuesta a arrodillarme a sus pies. Yo hubiese querido que mis niños estuvieran en su clase, y tenemos cintas de video haciendo lo siguiente, que la llevó a sentir que casi quería suicidarse. Ella desarrolló un currículo para estos niños pobres con base en una pedagogía crítica de Freire, y el currículo viene desde abajo, pero ella tiene muchas expectativas muy altas en cosas como las matemáticas, por ejemplo. Entonces yo hago cine, como ustedes saben, entonces yo estaba ahí esperándola en el salón para hacer las películas con los niños, y entonces yo hago películas estéticas para que los niños se puedan conectar con sus vecinos y su historia. Entonces yo estaba ahí con las cámaras y para observarla en su clase de matemáticas, y ella hace que los niños desarrollen los problemas de matemáticas en partir de su vida cotidiana. Todos los niños están muy comprometidos, hay niños de clase media, clase pobre en este colegio, y un niño pobre puso su problema en el tablero y luego se sentó. Y la profesora Bárbara, esa gran amiga mía, le dijo: ¿quién puede responder este problema sobre el ingreso promedio en esta zona pobre? Y un niño pobre, negro, alzó la mano. Es una persona que un niño que nunca antes había alzado la mano para responder una pregunta. Entonces Bárbara le dice: fulanito, y él acierta, y ella muestra como sorpresa y ve que el muchachito acierta. Luego otro niño pone otra pregunta en el tablero, el problema en el tablero, y Bárbara dice: bueno, niños, ¿quién puede responder esto? Y un niño de clase medio, muy bien vestidito, con ropa de Gap, que es una tienda para los ricos que está en todos los centros comerciales ricos de los Estados Unidos, alzó la mano. Era una niña, y es una niña que siempre está alzando la mano, que yo sé. Y también acierta con la respuesta al problema, y Bárbara no pone casa de sorpresa como anteriormente, sino que asiente y sonríe como diciendo: pues por supuesto, la niña, la clase media siempre es inteligente. Entonces, en medio de la mejor pedagogía, esta es la mejor maestra que yo conozco, allí mismo está reforzando las identidades de clase, de forma que ella ni siquiera reconoce. Entonces, hay otra forma como la educación es política, y todos lo sabemos, especialmente aquellos que trabajan en este momento en las escuelas. Alguien tiene que poner esta pedagogía, ponerla en práctica, alguien tiene que enseñarla, y así nos guste o no, en la mayoría de las naciones, la mayoría de los maestros son maestras, son mujeres, y cualquier ocupación que sea vista como el trabajo pagado para las mujeres recibe menos respeto, autonomía y menos salario. Entonces, en toda América Latina, los profesores se están convirtiendo en los nuevos pobres a medida que esta crisis económica afecta todavía más fuertemente la situación. Y no es por accidente que cada vez que hay una crisis económica, es el trabajo
trabajo de las mujeres el que se ve afectado, son las madres, son las maestras, etc. Entonces, debemos ver el neoliberalismo, su ataque, como lo diré en unos minutos, no simplemente por una cuestión de clase, sino de género. Cualquier ataque sobre el sector público, sobre el empleo estatal, sobre las escuelas, sobre la salud, sobre el trabajo social, sobre los proyectos comunitarios, es un ataque contra una mayoría de personas que por accidente son mujeres, es un ataque de género. La forma como es política la educación y tiene que ver con el tema del dinero y el poder. Obviamente yo no tengo que decir nada al respecto, salvo para aquellos de ustedes que trabajan en colegios saben cómo es la cosa. En nuestros colegios estamos enseñando muchas veces en los baños porque no tenemos suficiente espacio para hacer remediación, para dar apoyo educativo. No hay papel higiénico, no se puede enseñar ni arte ni música. El Distrito Escolar de Los Ángeles ha despedido a todos sus profesores de música y arte en los colegios pobres, porque los pobres solamente tienen que memorizar hechos, ellos no tienen que llegar a ser verdaderos seres humanos completos. Entonces, esta es una política que es real y todos los que trabajamos en la educación lo reconocemos. Y por último, está la política de la voz. ¿Quién tiene el derecho a plantearse estas inquietudes, a cuestionar cuál es la voz que se oye? ¿Son las voces de los neoliberales? Sí. ¿Son las voces de los maestros? No. Sí, son las voces de los pobres, no, la voz de los activistas, no. ¿De quién es la voz que se escucha? ¿De quién es la voz que se silencia? Sí, ¿está claro? Este es el fundamento sobre el cual trabajamos ahora. No hay nada de nuevo en esto. Los maestros, los administradores y los educadores en las comunidades siempre lo han sabido, pero en lugar de hablar de esto en abstracto, quiero leerles a partir de un diario de una maestra de los primeros escuelas públicas que hubo en distritos pobres en los Estados Unidos. Yo tengo la pésima costumbre de que me encanta oír a los maestros. Yo soy maestra y yo encontré realmente un tesoro de diarios viejos de maestras jóvenes de 1800 y tantos, 1880 en la ciudad de Boston, en Massachusetts, y quiero leerles la voz de esta maestra de 18 años que se fue, que estudió en una normal estatal, tiene 18 años, ya lleva 6 años de formación normalista, ahora está en una escuela de un barrio pobre y el rector vino y le dijo que va a entrar a su clase para evaluar la clase de mañana, del día siguiente, para ver si en efecto ella se puede quedar con un cargo permanente para el año siguiente. Y entonces estas son las palabras del diario de ella. Entonces hagan de cuenta que yo soy Miguelita, que me cambié de nombre, porque no es tan raro esto del travesti, pero bueno. No voy a poder hacer vocecita más chillona, pero bueno, hay formas de solidaridad con las mujeres y prefiero no tratar de imitarlas con la ropa y con la voz. Prefiero seguir siendo quien soy, por respeto a la mujer. Bueno, aquí tenemos la voz de esta mujer joven de 18 años. Querido Dios, el rector me dice que va a entrar a observar mi clase mañana para ver si voy a poder tener un puesto permanente en esta escuela. Querido Dios, me encanta enseñar. Sé lo que va a hacer. Voy a escoger a un niño entre los 40 de mi clase para que ese niño se pare y lea. Dios, ¿qué va a pasar si elige al niño que no es para leer? Ahora, yo sé lo que yo debo hacer. Yo tengo que recordarle al niño que se pare perfectamente derechito, recordarle al niño que sostenga el libro con su mano derecha y no con la izquierda. Debo recordarle al niño que tiene que tener los pies junticos y apuntándolos con los tobillos junticos, apuntando los pies en 45 grados. Y recordarle al niño que diga en voz alta la página y el capítulo de los cuales va a leer. Ay, Dios, querido Dios, estoy tan asustada. Ahí termina la anotación de ese día del diario. Al siguiente día aparece lo siguiente, después de que ya el rector entró a ver la clase. Querido Dios, vino el rector
poder ver mi clase. Gracias a Dios, eligió al niño correcto, uno de los mejores, de los que mejor lee. Y yo recordé acerca de lo que tenía que hacer. Le dije que tenía que poner sus pies en un ángulo 45 grados. Le recordé que debía sostener el libro en la manita de derecha y no en la izquierda. Le recordé que tenía que hablar vocalizando muy bien, pero por Dios, se me olvidó recordarle a la niña que dijera la página y el capítulo en voz alta. El rector salió de mi clase muy furioso, salió y tiró la puerta cuando se fue. Yo creo que hasta ahí llegó mi carrera de docente. 3 días después, vuelve al diario y ya no dice querido Dios, ya no lo encabeza, sino sencillamente comienza con lo siguiente. Me queda un mes más de trabajo en esta escuela. Ya no voy a enseñarles a estos niños a los que tanto quiero. Ahora, podríamos terminar allí con esa historia que refleja la verdadera política. Esta es una escuela pobre, es una mujer maestra, es un colegio lleno de inmigrantes, es una forma de controlar el currículo. Es controlar incluso el cuerpo del maestro y de los niños. De eso se trata esto. Entonces aquí tenemos vistas todo el tema de política, y podríamos terminar ahí y sentir que hay que suicidarnos y decir nuevamente el capital ha vencido. A los niños pobres se les va a enseñar disciplina sin tener que aprender nada más. Pero el diario continúa y voy a volver a esto más adelante. Esta profesora fue la que formó el primer sindicato de profesores de los Estados Unidos. Los profesores hicieron un paro para que se eliminara esa forma de evaluar a los maestros, y ella llegó a convertirse en superintendente de ese distrito escolar. Lo primero que hizo fue reasignar a ese rector para que trabajara en las oficinas centrales de los niños. Ahora, voy a eso al final, porque ahora tengo que contarles algunas cosas que son pesimistas. Yo tengo que, entonces, empezar a la segunda parte de la conferencia, decir que esto no es nuevo, que el control sobre los maestros, los mandatos que hay respecto al currículo, las luchas con respecto a la vida de los pobres, las luchas por encontrar un currículo crítico y democrático al mismo tiempo, que haya maestros que tengan una verdadera voz y un verdadero poder. Y hay un grupo nuevo que ha comprendido esto y está poniendo ciertas cosas en particular, pero voy a volver al final de la conferencia al diario de esta maestra para que recordemos que incluso en medio de los horrores, de las crisis económicas, en donde los ministros, los maestros, los activistas empiezan a sentirse como si el mundo se les estuviera cerrando encima, incluso en esa situación, en la peor de las situaciones, hay siempre posibilidades de hacer un trabajo político y pedagógico que valga. Eso lo haré más o menos como a la medianoche hoy, ¿no? Pero eso no era chiste, ni se crean. Partiendo de las palabras de esta maestra, ya voy a dejar un poco la broma para ser muy serio, para decir que estamos presenciando este tipo de política en este momento y estamos entendiendo que esta situación es más profunda a la derecha que a la izquierda. Y yo creo que en este momento, no solo ustedes que están aquí, hay una nueva alianza, una nueva hegemonía. Como Gramsci nos recordó, para ganar en un Estado hay que ganar en la sociedad civil. Para tomar el poder de las instituciones de la sociedad es necesario cambiar el sentido común de la gente acerca de lo que cuenta, como un buen currículo, como una buena escuela, como una buena pedagogía, como una buena evaluación, como un buen padre, un buen alumno, un buen administrador. Y la labor de los grupos dominantes ha sido entrar, por así decirlo, a las cabezas de la gente para ver cómo entienden las cosas, robarles su lenguaje, transformar el significado de esos términos que nosotros utilizamos en la vida diaria para pensar y actuar en los colegios
en las agencias comunitarias y por lo tanto para reconstruir nuestra sociedad sobre una base fundamentalmente democrática, para hacer que las escuelas cada vez sean más ese ángulo perfecto de los 45 grados. Ahora quiero que pensemos en esto, en los términos de Gramsci, que para reafirmar el poder hegemónico en la sociedad es necesario trabajar no solamente a nivel de la economía, sino a nivel cultural. Hay que cambiar el sentido común de la gente. Yo quiero que pensemos en esto en términos muy sencillos, como la creación de una gran sombrilla, Todos diríamos, por ejemplo, que en este momento está lloviendo sobre la educación de los que estamos en el ministerio, por ejemplo, la crisis muchas veces es de tipo económico. En un principio tenemos que construir colegios, tenemos que encontrar suficiente dinero para pagarles a los maestros, tenemos que reducir el tamaño de los salones, de los niños en los salones, tenemos que salir a las comunidades locales y tener extensiones educativas a los niños pobres que nunca salen de sus barrios. Para los maestros, el problema es que tengo que tener menos niños por salón, tengo que ganarme el respeto, tengo que tener textos que no sean tan aburridos, tengo que tener tiempo para pensar, porque los profesores y maestros son intelectuales en su vida cotidiana, los docentes toman 10.000 decisiones todos los días en el salón de clase. ¿No sería interesante si tuviésemos tiempo para pensar en todas esas decisiones nosotros los maestros? Pero la gente de derecha, los neoliberales, son los sistemas escolares y las escuelas son como los agujeros negros de la física. Hay millones y millones de pesos y dólares que se le meten a estas cosas y nada sale de allí. Entonces, cada quien desde su perspectiva, incluidos los alumnos, dicen que la educación está cayendo en aguacero. La labor de los grupos dominantes, es decir, que hay muchas sombrillas por ahí y que, mire, métase usted bajo mi sombrilla, bajo mi liderazgo, no debajo de la sombrilla de los movimientos progresistas, no debajo de la sombrilla de los sindicatos de los maestros, no de la sombrilla de la movilización social o del entendimiento crítico de la educación, sino métase bajo mi sombrilla. Y la labor de esos grupos dominantes es decir de manera elocuente, muy elocuente, yo voy a poder oír muy bien sus necesidades, yo prometo responder a sus necesidades, yo voy a utilizar su lenguaje, pero le voy a dar un significado diferente. Y parte de mi argumento será que si queremos interrumpir el dominio en la educación, tenemos que mirar a aquellas personas que tienen este dominio. Y en la pedagogía crítica, incluido yo, hay gente que tiene mucha claridad sobre esto. Lo que yo afirmo es que si ustedes quieren interrumpir el dominio, miren cómo se hace presente ese dominio, cómo lo hacen presente aquellas personas que no eran tan poderosas antes, pero que ahora controlan los sistemas escolares, las economías en muchas naciones. Estudien lo que hizo George Bush, lo que estudió George Bush para entender cómo es que finalmente un asesino se convierte en presidente. Para no recapitular y no manipular de manera cínica, sino para entender cómo las alianzas hegemónicas, cómo las pueden cooperar y como mi abuelo que ya no vive, pero antes era un comunista, trabajador, nos recordaba a nosotros, nos decía, Michael, el problema es cuando la izquierda termina en un pelotón de fusilamiento, siempre se alinea en un círculo, entonces nosotros no necesitamos que la derecha nos mate, nosotros mismos nos matamos entre nosotros. Entonces, parte de mi labor es venir a decirles a ustedes qué podemos aprender de la derecha con respecto a formar alianzas para preservar la democracia, en lugar de que sea el neoliberalismo el que nos imponga una visión de una democracia débil. Entonces, bajo esta sombrilla, lo que yo llamo la modernización conservadora no es el viejo conservadurismo, sino una alianza compleja. Hay 4 grupos que se han aliado entre ellos y han transado, y no son sencillamente los neoliberales. El primero, lo que todos hemos experimentado, especialmente aquí en Colombia, en Brasil, en mi nación, es el neoliberalismo, que cree una cosa muy sencilla, y es que lo privado es bueno y lo público es malo. Los maestros están excesivamente pagados, que trabajan muy poco, que tienen demasiado tiempo libre, que son los culpables de la crisis social, que tenemos que hacer que las escuelas sean más competitivas. Así
pretendo que los maestros respondan a la competencia del mercado y de esa manera los maestros serán mejores y lograrán mejores resultados. Esa es una teoría muy simple, pero está completamente errada, como todas las naciones que han recurrido al mercado libre lo han demostrado en la práctica. Y en mi libro, Educating the Right Way, yo sintetizo toda la investigación que hay al respecto. No hay ninguna evidencia de que haya tenido éxito este modelo, ni siquiera en términos neoliberales propiamente. Ahora, los neoliberales creen en un Estado débil, supuestamente quieren un Estado que sea cada vez más pequeño, en donde el dinero que va para el sector de educación es cada vez menos y el dinero que va para el sector privado sea cada vez más grande. Y ustedes lo pueden ver aquí con la crisis económica en la educación y ven cómo la clase media sale de las escuelas públicas para llevar a sus hijos a los colegios privados. Entonces, empujar el Estado, tener más recursos para el sector privado. Ahora, esta visión de un Estado débil es una ficción. Los neoliberales no quieren realmente un Estado débil. Lo que quieren es transferir dineros de una parte del Estado a otra parte de la propia nación. Uno de cómo el dinero se traslada de la educación a la guerra. En mi estado, en el estado de Wisconsin, donde vivo ahora, el estado más radical de los Estados Unidos históricamente, se gasta más en el sistema penitenciario que en toda la educación superior combinada. ¿Sí entienden lo que eso significa, verdad? Lo que eso significa es lo siguiente: estamos disminuyendo los recursos para la educación, ¿sí? Entonces estamos perfectamente dispuestos a darles vivienda gratuita, un poco de atención a salud, comida gratis y tal vez un poco de alzatismo siempre y cuando no esté dispuesto a ir a la cárcel. En este momento, uno de cada 4 afroamericanos está encarcelado y uno de cada 4 hombres afroamericanos y uno de cada 10 mujeres afroamericanas está encarcelada, ¿sí? Entonces, el neoliberalismo es cuestión de raza, y clase y género. Entonces, es una ficción del Estado débil, una ficción porque el Estado realmente es muy fuerte, es fuerte en la parte militar, en defensa, en construcción de penitenciarías y demás. Entonces, enviamos a la gente de la clase trabajadora a otras partes, cerramos sus trabajos y les decimos a la clase trabajadora: les vamos a dar puestos para que vayan a trabajar en las cárceles, a cuidar a otros pobres. Ese es el neoliberalismo en la práctica. Y voy a volver sobre esto y voy a hablarles de manera muy realista de lo que está sucediendo en los colegios, en lo que esto se refiere. Ahora, el segundo grupo, que es de dominio, que es casi tan poderoso y quiero que lo reconozcamos, es lo que podríamos llamar los neoconservadores. Y los neoconservadores desean un Estado muy fuerte, pero un Estado que controle el conocimiento, los valores y los cuerpos femeninos. Estas son las personas que están detrás de la ficción de que ahora debemos crear un currículo nacional, unas pruebas estandarizadas nacionales. Vamos a imponer lo que cuenta desde arriba, sin que haya deliberación desde abajo y sin que haya deliberación de las movilizaciones comunitarias, de los movimientos indígenas, de los afro-brasileños en el Brasil, que están adquiriendo muchísimo poder, o de los afroamericanos en los Estados Unidos y en Colombia. Y estas son personas que creen que debemos restablecer esta visión de que todos venimos de las mismas raíces, que todos tenemos exactamente los mismos recursos lingüísticos, que todos tenemos la misma cultura. Ahora, esto es lo que Pierre Bourdieu llama una forma de violencia simbólica. Solamente hay una cosa que es común en mi nación, y es que estamos en desacuerdo con respecto a aquello que es común. Y en esta nación también, una nación compuesta de grupos indígenas, de personas con raíces africanas, personas con raíces europeas, personas con raíces de otras partes de América Latina también, que tratan de crear la ficción de todo lo común sin tener una deliberación o una lucha sobre qué produce lo común, sino más bien imponer lo común sobre un terreno que no es común para nada. Tenemos unas posiciones diferentes y como los maestros normalmente no lo han defendido, generalmente es como si se le quitaran la parte de capacidades o destrezas al trabajo de los profesores. Y quiero darles un ejemplo de lo que esto quiere decir.
Es un intento de reconstruir lo que podría llamarse el Estado central con su poder. Y quisiera decirles algo lo más claramente posible. El neoliberalismo no puede seguir a menos que se pongan unos límites al neoconservadurismo. Es decir, si se establecen mercados en las escuelas, se tendrían escuelas muy distintas, de tal forma que las personas que quieren una escuela multicultural están al sitio, en donde el conocimiento de las comunidades estaría en otra parte. Sería como si fuera un supermercado y luego escoger y luego darles a los padres la oportunidad de escoger. Eso es una ficción. Sin embargo, para que los padres puedan escoger cuál escuela quieren, solamente miran las estadísticas de los puntajes de prueba. Aquí en Bogotá no podemos simplemente evaluar las escuelas simplemente con una medida, que es el puntaje de las pruebas. El Ministerio Nacional de Educación dice en términos generales que hay un puntaje de una prueba y a los maestros los evalúan con base en ese criterio únicamente. Y eso quiere decir que es como si fuera un campeonato mundial de fútbol. ¿Quién queda de primero? ¿Quién queda de segundo? ¿Quién queda de tercero? De todas las maneras, si de Brasil sigue llorando, de Argentina también sigue llorando, yo lamento el equipo de fútbol de Colombia, eso es problema de ustedes, pero yo estoy muy contento de que los Estados Unidos hayan perdido. El punto aquí es que el neoliberalismo requiere un currículo estandarizado, una pedagogía estandarizada y formas estandarizadas de evaluación, de tal forma que los padres pueden decir: esta es una buena escuela y esta es una mala, este es un buen maestro y este es un maestro malo. Y en el proceso de aumentar las normas, como les mostraré dentro de un momento, se logra eso, se estandarizan los productos, es decir, los puntajes de prueba. Y puedo darles un ejemplo como forma de violencia simbólica. No voy a hablar de Colombia, voy a hablarles de mi propio país, que es el estómago de la bestia, o el vientre de la bestia. Tenemos un nuevo currículo de historia natural en los Estados Unidos. Los grupos dominantes han oído las quejas sobre las movilizaciones sociales y han tomado su lenguaje como hacen los grupos hegemónicos siempre, es decir, son gramscianos muy inteligentes, y lo que han dicho es lo siguiente: no imponemos un currículo desde arriba, vamos a oír cuidadosamente a los grupos, muy cuidadosamente los grupos que tienen menos poder, y vamos a decir que ya no somos una nación blanca y protestante, sino que somos nación de inmigrantes. Entonces el nuevo currículo de historia natural dice lo siguiente: somos una nación que proviene del mundo entero. Nuestro punto en común son nuestras diferencias, y eso suena muy progresista. ¿Cómo se institucionaliza? Este es, digamos, el texto, la narrativa, que dice que los primeros inmigrantes eran personas nativas que vinieron de Siberia y pasaron por el estrecho y siguieron caminando hasta que llegaron a Colombia, donde algunos pararon, y luego otros siguieron caminando hasta llegar hasta Chile, y ahí ya el agua era muy fría y resolvieron no seguir caminando. Y luego otros inmigrantes de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, de México, de Nigeria, de Sierra Leone, de España, de Madrid, de Portugal, de Inglaterra, en fin, del mundo entero. Todos exactamente iguales, teníamos capitalismo en la economía, pero el comunismo en la cultura, todo el mundo igual. Voy a hacerles unas preguntitas ahora, para ratificar lo que yo llamo violencia simbólica. Fue política nacional en los Estados Unidos
el entregar cobijas infectadas con viruela a los nativos para que se murieran. Miles de nativos murieron. Fue política federal para matarlos. ¿Eso es inmigración o eso es genocidio? 3 millones de africanos murieron en lo que llamamos el paso de África hacia las Américas, antes que llegaran a Santos en Brasil, antes que llegaran a Boston, a Nueva York, a Puerto España, a Trinidad y Tobago, a Jamaica, a partes de Colombia también. 3 millones murieron en esos barcos esclavistas. Se botaban por la borda en vez de que se vendieran sus hijos como pedazos de carne. ¿Eso es una historia común? ¿Eso es inmigración? ¿O es asesinato en masa, genocidio? Y tengo que ser muy honesto al decirlo. Cualquier intento de constituir lo nacional que no tenga la base de cuáles voces son escuchadas y que no esté conectado con algo nacional que está cambiando constantemente, puesto que Colombia, los Estados Unidos, Brasil y todos los países están en proceso de diferenciarse. Al salir las palabras de mi boca, este país, mi propio país, está cambiando. Así que lo que tenemos que pensar sobre lo nacional es que lo nacional no es que esté allí, sino que se construye constantemente. Y claro que se desea una identidad nacional, pero el liberalismo está destruyendo los países para poder vender todo como un producto. Pero eso, lo común, lo nacional tiene que construirse, pero tiene que ser flexible y tiene que construirse desde abajo con las voces de los maestros, de la gente más pobre que vive en los barrios, en las áreas rurales, con un reconocimiento verdadero de la historia honesta de las diferentes historias de los diferentes pueblos de aquí. Hay escuelas en el mundo entero que ya han organizado su currículum sobre ese modelo y que simplemente dicen lo siguiente. El currículo y la pedagogía se basa en lo siguiente. ¿Cuál es la perspectiva que estamos utilizando para leer, escuchar y ver? Ese es el currículo que debería establecerse en la mayoría de las escuelas. Entonces hay que entender que el neoconservadurismo propone los mecanismos ideológicos, los mecanismos del currículo para estandarizar ese currículo y darnos una prueba nacional que es lo único que se va a considerar y permitirle a los padres, que permite detectar que una escuela es buena o mejor, pero nadie tiene en cuenta el conocimiento basado en las comunidades, las voces de los maestros, etc. Entonces los padres solamente miran buenos colegios y se trata de controlar la vida de los maestros, como está sucediendo en muchas naciones. Y volverá al neoliberalismo, pero hay otro tercer grupo que no es tan poderoso aquí, pero sí está en la Casa Blanca en los Estados Unidos y es parte de nuestra visión romántica que existe y que es muy poderosa en los Estados Unidos, y es lo que llaman los populistas autoritarios, que son conservadores religiosos que creen una cosa, que Dios habla en inglés, que le habló al rey Jorge, que el rey Jorge escribió eso y no cometió ningún error. Entonces, el problema con los colegios es que no solamente son ineficientes, sino que tienen esa concepción. Para darles un ejemplo, digamos, la reforma de las escuelas más rápida no es sobre los estándares ni sobre los colegios independientes, sino sobre la educación en casa. Hay 2 millones de niños que han salido de las escuelas públicas y que en este momento son los padres los que los educan en sus casas para que, porque creen que el currículo es ilegítimo, y 90% de estas personas no es que sean
estudiantes afroamericanos que reconocen que el currículo no responde a los niños afroamericanos, sino son ultraconservadores religiosos y dicen que los maestros son los instrumentos del diablo y que por lo tanto tienen que evitar que sus niños vivan en el pecado de las escuelas. Y cuando yo veo a tantos pecadores que quiero que recemos todos para que nos salvemos. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten aquí. Yo trabajo con movimientos progresivos en el mundo entero que también son muy religiosos. Por ejemplo, en el Brasil hay los movimientos de los sin tierra, que no se puede entender si no se entiende la teoría de la liberación y su crecimiento. No se puede entender los impulsos revolucionarios o antimilitaristas en Corea, por ejemplo, a menos que se entienda el poder de la gente que dice: yo no necesito un sacerdote para que me diga cómo leer la Biblia, yo la puedo leer yo. Me siento muy poderoso porque Dios me ha dado el derecho a un derecho democrático y a unas formas de alfabetismo democrático. Entonces no me interpreten como si yo fuera antirreligioso, pero tenemos que entender que en la Casa Blanca hoy en día, como Peter dijo el otro día, hay alguien que ha renacido, y no solamente esto tiene que ver con el petróleo, sino con un proyecto en el sentido de que el apocalipsis está aquí nomás y tenemos que defender el asesinato de los morenos islámicos porque representan al diablo. Y para muchos de estos niños que están en sus casas y no van a las escuelas, 2 millones compran textos de los editores más conservadores de los Estados Unidos y los textos dicen lo siguiente: el Islam es el culto al diablo, los negros tienen una cicatriz que Dios les dio que los hace menos inteligentes y más aptos a ser utilizados como esclavos. Y a 2 millones de niños les están enseñando esto. Yo sé dónde está el diablo y no necesariamente en las escuelas públicas. Puede que el diablo esté en esos textos. Hay un cuarto grupo y este es un grupo que puede afectar a varias personas aquí en la audiencia, pero tengo que ser honestos porque tal vez podemos lograr la victoria contra ciertas formas del neoliberalismo y seguir perdiendo en las escuelas. Y esto es lo que yo llamo la clase de ejecutiva, la clase administrativa, que cree en una sola cosa, como en el diario de esa maestra, que si algo pasa en la clase se tiene que medir, y si de todas maneras siga, pues no se ha movido nada en este momento, hay que medirlo mañana, porque la gente cree que la forma de evaluar las escuelas es sencillo, y que evaluar a los maestros es algo muy sencillo, con puntajes de prueba. Este es un grupo de personas que tienen lo que se llama un capital cultural específico, digamos de una experiencia en particular, o estrategias de gestión, o mecanismos de rendición de cuentas, o de evaluación, y que ya dentro del Estado pueden garantizar que, voy a decir una palabra en inglés que tal vez no se pueda traducir directamente al español, que lo que pasa es que la cola de la prueba es lo que mueve al maestro, y entonces son personas que simplemente creen que las escuelas tienen que ser eficientes y punto. Ahora, por supuesto que se quiere eficiencia porque estamos gastando miles de millones de pesos en las escuelas y obviamente se necesita evidencia de que se están haciendo las cosas bien y que esa evidencia sea seria, pero esa evidencia tiene que venir de muchas fuentes, incluyendo a los profesores y a los niños. Voy a explicarles cómo funciona esto. Esa clase de número no tiene grandes cantidades de capital económico y no puede garantizar la movilidad de los niños diciendo: aquí le doy $1.000.000, váyase y actúe bien, o sea bueno, sino tiene unos diplomas que son papeles de las universidades
nacionales y privadas y de escuelas privadas excelentes en Bogotá, en Nueva York, en Chicago y en Madison, Wisconsin. Y realizan lo que se llaman estrategias de conversión que garantizan la movilidad de estos niños con esos diplomas y cambiándolos por movilidad a ciertas universidades muy buenas y luego pasarían a los mejores trabajos. Entonces hacen lo que llaman la conversión del capital cultural en capital social y en capital económico para los niños. En este momento existe una crisis ahí. Desafortunadamente para esta clase, número como la llama él, los maestros han tenido más éxito que nunca antes en Bogotá, en Nueva York, donde yo estoy. Hay más niños de la clase trabajadora que lo están haciendo muy bien. Hay más niños negros y morenos que lo están haciendo muy bien. Hay más mujeres que van a las universidades y áreas que habían estado cerradas a las mujeres históricamente. Así que los neoliberales podrían decir, estamos fallando. Están fallando en cierta manera, pero están teniendo éxito de otras formas. Y por eso se ha dado lo que se llama la inflación de credenciales. Digamos, ese papel, ese capital cultural que tiene esa clase para lograr movilidad para sus niños, vale mucho menos de lo que valía antes. Entonces, si Michael Apple es pobre y tiene un papel que vale exactamente lo mismo que el papel que tiene la clase número 1, entonces ese no puede garantizar la movilidad de sus hijos. Y esta crisis se tiene que resolver haciéndoles más difícil a los maestros tener éxito y haciéndoles más difíciles a los niños indígenas o pobres o de la clase trabajadora tener éxito. Y esto tiene que ver con las funciones normales. Y hay que tener expectativas para todos los niños y los profesores tienen que tener las normas más altas posibles. Si uno cree que los niños pobres no deberían tener altas expectativas, pues entonces no deberían estar en una escuela. Las normas no son sobre eso en este momento. Las normas en este momento son equivalentes, a medida que la crisis económica se agrava, de subir los niveles que son necesarios. Entonces, los ministros o ministerios de educación y las escuelas tienen que luchar por recursos suficientes para poder lograr las metas antiguas. Es como si esto fuera una piscina olímpica de 100 metros. Y yo les dijera a los niños pobres y a los niños ricos y a los de clase media, hagan una fila y doy un tiro y luego, bueno, niños, tenemos igualdad de oportunidades, salten al agua y naden. Y todo el mundo tiene la oportunidad igual de nadar esos 100 metros. Pero yo sé que los más pobres de los más pobres no llegan sino hasta 10 metros. A los 30 otros dejarán de nadar y hay otros a quienes los padres los han enviado a un campo de verano y que han tenido clases de natación que pueden nadar los 100 metros. Entonces lo que estoy creando es una crisis económica en las escuelas para que haya menos recursos para los administradores y los maestros. Y entonces alargo la piscina, la pongo de 200 metros. Le pido a todos los niños que se pongan en una fila y decimos, miren, salten y naden. Y luego quedo muy sorprendido por el hecho de que esas normas más altas todavía no se logran cumplir. Los mismos niños se quedan atrás. Entonces uno se puede preguntar cómo se garantiza la movilidad de esa clase, lo que él llama número 1. Luego voy a hablar de los neoliberales y después voy a hablarles unos minutos de lo que se puede hacer al respecto. Las escuelas reales con 2 ejemplos reales, no teóricos sino prácticos. Los neoliberales todavía están encargados de esto, han constituido esta alianza y están siendo los líderes. Y les voy a dar un ejemplo concreto de cómo funciona eso y cómo funciona el mercado para privilegiar a aquellos que tienen poder y dinero. Tenemos el mundo como si fuera un supermercado gigante. Los padres tienen posibilidad de elegir. Y entonces, si yo le pregunto a los
maestros aquí, que son las escuelas democráticas, o a los ministerios, estamos hablando de que la gente tenga una voz, de que los maestros tengan más poder, que las comunidades tengan algo que decir al respecto. Eso es algo colectivo. La tarea de los grupos dominantes, es decir, las definiciones políticas de la democracia son demasiado costosas, tenemos que tener definiciones mucho más estrechas, que son económicas. Digamos, las escuelas son como los DVD, las televisiones, el pan, como si fuera un supermercado. El supermercado es brillante. En Bogotá en este momento hay personas que pueden ir al supermercado y comprar lo que quieran. Terrible. Un Michael Apple es el Michael Apple que yo era. Muy pobre, con padres que trabajaban en fábricas y tenían que estar en las fábricas a las 6:30 de la mañana cuando empezaba su turno. Y los neoliberales le decían a mi padre y madre que las escuelas iban a mejorar muchísimo y que se les iba a dar un cheque y podían con ese cheque ir a llevar a ese niño a una escuela muy buena con unos puntajes de prueba altísimos del otro lado de la ciudad, pero los padres tan pobres de Michael Apple tenían que estar a las 6:30 en el trabajo y no tenían carro, entonces se gastaban 2 horas y media utilizando el transporte público, llevando a su niñito adorado a esa buena escuela en vez de dejarme a mí en esa escuela del barrio pobre. Resulta que los neoliberales ya habían destruido el sistema de transporte y por eso tomaba 2 horas y media. Esa es la realidad. Entonces, mis padres fueron donde el jefe de la fábrica y le dijeron: señor, mire, no puedo llegar a trabajar a las 6:30, puedo llegar a las 10 de la mañana, porque yo tengo que llevar a mi niño querido a esa escuela tan buena del otro lado de la ciudad. ¿Está bien con usted, no es cierto? Y el jefe les dice sin sonreír: ustedes pueden escoger, ¿quiere quedarse trabajando aquí o no quiere quedarse trabajando acá? Hay otro Michael Apple, el Michael Apple que soy yo en este momento. Yo tengo un carro que puedo encender, tengo una secretaria con quien trabajo, puedo llamarla y decirle: Diane, yo soy Michael, yo sé que debería reunirme con los muchachos o los estudiantes a las 8 de la mañana para grupos de estudio, pero ya no lo voy a hacer. Yo quiero reunirme con ellos a las 10 porque yo soy un profesor muy famoso y voy a llevar a mi niño, a quien yo adoro, a esa buena escuela que queda del otro lado de la ciudad. Y la secretaria dirá: muy bien, Michael, yo arreglo todo. El neoliberalismo es un discurso de clase, también es un discurso de género, porque crea una ficción de las vidas reales de las personas. Es una ficción total. Pero si ustedes tuvieran una hija y dicen: tengo que seguir trabajando, y la hija tiene 8 años y la quiere uno mucho y la quiere llevar al otro escuela que es tan buena, pero no puede perder el trabajo, y la manda muy temprano en la mañana en un bus público cuando todavía está oscuro y llega a las 6 de la tarde en ese bus público, dadas las tasas de violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes, ¿ustedes enviarían a esa niña solita en el transporte público? No conozco ningún padre que pudiera hacer eso. Y todo el mundo estaría muy preocupado. Entonces, el neoliberalismo tiene que ver con el cuerpo masculino, no con el cuerpo femenino, y también entonces tiene esta connotación de género. La nota dice: la pizza llega en 10 minutos. Entonces, ¿por qué se ríen? Ustedes van a tener que pagar la pizza, no se van a creer. Entonces, en los últimos minutos les voy a dar unas ideas sobre esperanza. Entre todo esto de los ataques neoliberales y neoconservadores, tenemos modelos para ganar que tienen poder.
Cuando los neoliberales y los neoconservadores se alinean y se roban nuestro lenguaje, nos fuerzan a tomar oportunidades de resistencia y de lucha que no se mencionan, y en vez de hablarlo en términos abstractos les voy a hablar de dos pequeñas historias de éxito. En un libro, Escuelas Democráticas, ese es el título en español, contamos la historia de 4 escuelas públicas reales que están tratando de resolver esa crisis sin más dinero de lo que han tenido antes, y hay una, la escuela Fratney, en la calle Fratney, en Milwaukee, que es una ciudad muy pobre en el estado donde yo vivo, donde 50% de los niños son de habla hispana y el otro 50% son afroamericanos y los que hablan solo inglés. Y los niños normalmente pasaban, se rajaban el 90% en la prueba estatal, y los maestros dijeron: no podemos seguir con este currículum, no queremos que todos se rajen. Entonces se reunieron con los padres fuera del colegio, porque los padres no se sentían tranquilos de ir a esa escuela, porque ellos también se habían rajado ahí, sino que se reunían en los centros comunitarios y se cocinaba para todos, para que las madres pudieran comer, y les daban atención a los niños pequeños para que las madres no tuvieran que quedarse cuidando, porque las madres de 6 niños pues normalmente tienen que cuidar a los más chiquitos y además hacerles la comida. Y se reunieron durante 3 meses, una vez a la semana, y los padres negros no confiaban en los blancos y empezaron a hablar, los padres latinos también se unieron y desarrollaron lo que se llama una escuela bilingüe en 2 direcciones. Durante un mes, todos los niños, los blancos, los negros, los latinos, todos se les enseñaba en inglés, y luego al mes siguiente todos los niños recibían las mismas clases, todas en español. Para los niños de habla hispana en los Estados Unidos, por cada año que están en la escuela se atrasan 1 año, porque son tratados como si fueran totalmente distintos. Y resulta que los Estados Unidos es una nación bilingüe. Cuando se hicieron las pruebas, el 90% de los niños pasaron, y el argumento se planteó en términos neoliberales, en tiempos de las economías en decadencia. Si los niños saben inglés y español, los niños van a conseguir un empleo mejor. Incluso el ministerio tuvo que estar de acuerdo en que eso era bueno, y entonces ese es un modelo de trabajo contrahegemónico en el cual se rearticula el currículo desde el punto de vista cultural, lingüístico, etcétera, de unas formas muy poderosas, y una de las tareas como académicos y activistas es contar esa historia. Y finalmente la última historia, y voy a terminar, y esto está mucho más cerca de ustedes y es mucho más relevante para sus intereses, y es lo que está sucediendo en Porto Alegre, Brasil. Ahí tienen una escuela ciudadana y presupuesto participativo. Hay algunas experiencias similares en Colombia. Allá han creado una alianza en las favelas con algunos activistas de las comunidades de clase media, y han tratado de crear un currículo multirracial y antirracista que trata el tema de la clase seriamente y que construye ese currículo según el conocimiento de la gente de la comunidad, y que ha llegado a una situación en la que 90% de los niños se salían antes de terminar la escuela primaria. Ahora el 90% de los niños en los barrios, en las favelas, terminan la escuela primaria, y eso es un logro increíble, y parte de la tarea, me parece a mí, tiene que ver con no suponer que desde el consenso de Washington tenemos que aprender lo que hay que aprender en las escuelas, y que aprendemos de situaciones muy similares a las nuestras. Y yo les haría un llamado para que ustedes se familiaricen más con estas escuelas de ciudadanía y con el presupuesto participativo. En situaciones económicas muy difíciles, donde los maestros son los nuevos pobres, pero hemos visto éxito contra las formas de neoliberalismo. Muchas gracias por su paciencia y quiero concluir ya.
a las palabras que esperaban. Yo empecé pidiéndoles a ustedes que se rieran de mis chistes que yo generalmente les hago a los niños, y entonces yo soy como el maestro, y en este momento yo creo que a ustedes les duele mucho la sentadera por estar ahí quietos tanto tiempo, y entonces piensen en lo que eso implica para los niños también. Y volvemos entonces a lo que yo quería, que es el diario de esta maestra. Hubo un momento cuando las vidas de los maestros y de los administradores y las vidas de los niños estaban controlados como si estuvieran en una cárcel, y hubo un momento en que se evaluaba a los maestros haciendo que los niños se pararan y leyeran con unos pies alineados, los ojos mirando enfrente, con el libro en la derecha y no en la izquierda. La gente con esa forma ideológica está aquí ya, otra vez, y tenemos dos alternativas. Podemos oír ese diario de la maestra, solamente la primera parte, y decir, santo Dios, es tan horrible esto, o podemos oír a esa maestra de 18 años en una situación similar a la que nosotros tenemos que afrontar en tantos países, quien dice o quien dijo una sola palabra, no. Y luego se puede restablecer la pedagogía a través de la acción colectiva, que ha llevado a unos adelantos enormes en formas que en este momento vemos y vivimos. Tenemos que confrontar la nueva alianza con dos palabras: no para usted y sí para nuestra lucha en las escuelas y en las comunidades, porque ustedes nunca podrán controlar nuestros cuerpos como antes. Muchas gracias. Muchas gracias por esas preguntas tan poderosas, y muchas gracias también por estar en desacuerdo. La labor es tener un diálogo serio, y si no aprendo nada de ustedes, entonces no habré sacado nada de esto. Entonces, cuando la gente me dice que está en desacuerdo, eso es exactamente lo que yo quiero, y es lo que yo veo que es la labor de nosotros en la educación. No es marginalizar los desacuerdos, sino tener unos argumentos poderosos para poder descubrir realmente con qué estamos de acuerdo y con qué no, y empezar a formar solidaridades entre estas distintas formas. Entonces, los desacuerdos para mí son absolutamente fundamentales. No necesitamos clones, eso es lo que quiere el neoliberalismo. Entonces, ahora sí demos un paso atrás. Yo no puedo responder todas estas cosas de manera muy contundente, pero lo que quiero hacer al final es darle a todo el mundo mi correo electrónico. Yo soy muy buen corresponsal. Mencioné antes que la razón por la cual los neoliberales y la modernización conservadora y los neoconservadores han podido ganar es porque son muy inteligentes para entender los elementos de buen sentido en las críticas de las personas, y luego tomar esas críticas que han oído muy atentamente y ofrecer distintos tipos de soluciones, cambiando nuestra comprensión de lo que son realmente las quejas. Entonces, cuando la gente de abajo exige una educación crítica que tenga calidad, que responda cuando dicen estoy cansado de que mis niños se rajen en los exámenes, quiero que a mi niño les vaya bien, que yo quiero que puedan tener una buena vida de trabajo. Cuando eso sucede, hay muchas formas como podemos abordar esas quejas, y una de las labores que hacen los grupos dominantes es poner muchísima atención para cambiar el significado de eso y luego devolver a la gente bajo una noción diferente, de diferente entendimiento, una política que funcione para eso. Entonces, yo no me imagino no tener normas en los colegios. Yo quiero normas. Como yo les decía antes, yo no me imagino querer un profesor con unas bajas expectativas y unas bajas normas. Eso no me lo imagino. Bueno, me lo puedo imaginar porque conozco profesores que son así, pero obviamente conozco algunos que quisieran eso también, profesores de universidad y doctores y presidentes que incluso son peores, ¿no?
Entonces yo sí quiero unas normas elevadas y sí quiero calidad. Pero la cuestión es ¿qué cuenta como calidad? ¿Quién decide lo que es calidad y cómo se cuenta la calidad? ¿Cuáles son las formas como medimos la calidad? ¿Cuáles son las voces que se van a oír al hacer la evaluación constante de lo que cuenta como calidad? Entonces cuando yo, por ejemplo, oigo a los padres negros en Milwaukee, que es la ciudad más grande del estado donde yo vivo, y los oigo decir, yo soy papá de un niño afroamericano, entonces estas no son, no, yo soy padre de un niño afroamericano, yo personalmente, entonces esto no es ficción para mí, yo quiero hacer énfasis en esto, porque esta es mi experiencia personal. Yo no soy solo un activista que ha sido detenido muchas veces en los Estados Unidos cuando a los niños blancos los sacaban de las escuelas públicas para que no se tuvieran que sentar al lado de los niños negros. Ahí en esa vez fue cuando primero me detuvieron. Personalmente yo pienso que hay que entender la sociedad a través de la minoría de esos miembros, no siempre estar todo visto por entre los anteojos de los grupos dominantes. La sociedad es el proletariado, la sociedad son las mujeres que no tienen acceso, la sociedad son los afroamericanos, la sociedad son los grupos indígenas, esa es la sociedad. Entonces, me parece que cuando yo oigo a los padres y a los maestros de la pedagogía crítica hablar de cualidad, ellos dicen lo siguiente: yo quiero que haya rendición de cuentas porque no confío en lo que se está haciendo. Cuando oigo a los padres negros y a los activistas negros decirme, quiero unos colegios, unas escuelas que sean